Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre el proceso de fecundación, hormonas que se generan si es que se produce esta unión, el desarrollo embrionario, parto y lactancia. Bien, la fecundación es el proceso de unión entre los gametos, proceso de unión entre el espermatozoide y el ovocito secundario. Es un proceso que se debería producir durante la liberación del ovocito, es decir, durante la ovulación, cuando el ovocito sale del ovario hacia las trompas de falopio, debería ocurrir este proceso. Como resultado de este proceso, vamos a obtener un cigoto. Lo que observamos aquí es el ovocito, que tiene sus tres membranas, una membrana plasmática, una zona pelúcida y posteriormente en la parte externa una corona radiada. Los espermatozoides, por su lado, como gameto masculino, constan de una cabeza, un cuello y una cola que le permite moverse. Los pasos en que se produce esta fecundación, este proceso de unión en las trompas de falopio, son los siguientes. Primero, el espermatozoide penetra en la corona radiada. Los espermatozoides con su acrosoma, que tienen en su interior unas enzimas, la hialuronidasa, rodean a este ovocito e ingresan a través de la corona radiada. Luego viene un reconocimiento y adhesión. Los espermatozoides que ya cruzaron la corona radiada y se adhieren a la zona pelúcida, ya que han sido reconocidos por medio de moléculas específicas que son células de la misma especie. Posteriormente viene una reacción acrosómica. Esta reacción se desencadena cuando el espermatozoide toma contacto con la zona pelúcida, lo cual hace aparecer una serie de zonas de fusión entre la membrana del espermatozoide y la membrana del acrosoma, tras que se forman poros por medio de los cuales escapan las enzimas acrosómicas. La reacción acrosómica se produce gracias al reconocimiento de la proteína SP3 de la zona pelúcida. La reacción acrosómica permite el desprendimiento de la corona radiada, el avance de los espermatozoides a través de la zona pelúcida y la fusión de las membranas plasmáticas de ambos gametos. Posteriormente viene la denudación, que corresponde al desprendimiento de la corona radiada, cuyas células foliculares se separan y se dispersan por la acción de la hialuronidasa, que es la enzima que está presente en el acrosoma. Posteriormente viene la penetración en la zona pelúcida, con la ayuda de otra enzima presente en el acrosoma que se llama acrosina, más la hialuronidasa, se perfora la zona pelúcida generando un túnel por el cual avanza el espermatozoide gracias a los movimientos de hiperactivación. Después viene la fusión. Varios espermatozoides pueden encontrarse penetrando la zona pelúcida, pero solo uno toma contacto con la membrana del ovocito 2. Cuando esto ocurre, cesan los movimientos de hiperactivación, las membranas se fusionan y entre los citoplasmas se produce una continuidad que permite la entrada del contenido del espermatozoide. Una vez establecida la continuidad entre ambos citoplasmas, ingresan en el ovocito la parte posterior de la cabeza, el cuello y la cola del espermatozoide. Finalmente lo hace la parte anterior de la cabeza. Por lo tanto, después viene un bloqueo. ¿Qué significa esto? Un bloqueo de la poliespermia, es decir, se impide que entren más de un espermatozoide. Para bloquear la entrada de más de un espermatozoide, se produce la denominada reacción de la zona, que consiste en la
exocitosis de las enzimas hidrolíticas de los gránulos corticales que se ubican por debajo de la membrana plasmática. Entre las enzimas expulsadas está una proteasa que modifica la forma de la zona pelúcida, provocando la inmovilización y expulsión de los espermatozoides atrapados en ella. Por otra parte, la membrana plasmática del cigoto pierde la capacidad de fusionarse con otros espermatozoides que se le acercan. Después viene la activación, que consiste en la reanudación de la meiosis 2 del ovocito, la expulsión del segundo polocito o cuerpo polar, con lo cual se termina de conformar el cigoto. Es decir, recién ese ovocito 2 se transforma en óvulo. Posteriormente viene la formación de los pronúcleos masculino y femenino. Los núcleos haploides del espermatozoide y del ovocito 2 se llaman pronúcleos masculino y pronúcleo femenino. Mientras se tornan esféricos, ambos pronúcleos se dirigen a la región central del óvulo, donde se desarrollan los cromosomas y se replica el ADN. Y finalmente viene la singamia y la anfimixis. ¿Qué significa esto? Que los pronúcleos se colocan uno muy cerca del otro en el centro del óvulo y pierden sus membranas nucleares, sus cariotecas. Singamia. Entre tanto, los cromosomas duplicados vuelven a condensarse y se ubican en la zona ecuatorial de la célula, como una metafase mitótica común, anfimixis. La anfimixis representa el fin de la fecundación. Con ella comienza la primera división mitótica de la segmentación del cigoto. ¿Y qué hormonas podemos empezar a ver que se dan una vez que ha ocurrido, digamos, la fecundación? La gonadotrofina coriónica. La gonadotrofina coriónica es una hormona que solo se manifiesta en el embarazo. La gonadotrofina coriónica es la hormona que se detecta en los test de embarazo. Esta es una hormona producida por el corión placentario que se encarga de estimular al cuerpo lúteo para que se mantenga la producción de estrógeno y progesterona. Me explico. Cuando se formó el cigoto, este cigoto comenzó a segmentarse y después de 7 días se transforma en un blastocisto que se adhiere al útero, al endometrio. Y en esa unión se comienza a secretar esta hormona. Hormonas que no pueden dejar de estar presentes durante el embarazo. Los estrógenos, que es una hormona producida por el cuerpo lúteo en el ovario y luego por la placenta, ayudan a mantener el embarazo, se encargan de preparar las glándulas mamarias para la lactancia y al miometrio para las contracciones del parto. Y por supuesto que la progesterona es una hormona que es producida por el cuerpo lúteo y que se encarga de mantener el endometrio durante la gestación, ayudando a inhibir las contracciones uterinas. Otra hormona que se da en el embarazo es el lactógeno placentario, es decir, la somatotrofina coriónica humana. Esta hormona, producida ya por la placenta, por lo tanto después de los 3 meses, que es cuando se forma la placenta, está encargada de modificar el metabolismo de la madre para asegurar la nutrición del feto. Aumenta los niveles de glucosa en la madre, además de reducir la utilización materna de glucosa y aumenta la lipólisis en la madre. Estas son las principales hormonas que se dan durante el embarazo. Ahora, hablamos de la placenta, que era esta hormona es producida por la placenta. Aquí tenemos un gráfico que muestra las concentraciones hormonales durante el embarazo. ¿Qué podemos decir de esto? De lo que hemos visto hasta el momento. Que hemos visto el proceso de fecundación
con sus etapas, que se las ordené de esa manera: penetración de la corona radiada, reconocimiento y adhesión, reacción acrosómica, denudación, penetración en la zona pelúcida, fusión, bloqueo de la poliespermia, activación, formación de los pronúcleos, singamia y finaliza la fecundación con la anfimixis. Y las hormonas que participan en el embarazo: gonadotrofina coriónica, progesterona, estrógeno, lactógeno placentario. Comenzó el desarrollo gestacional, que dura 38 a 40 semanas, en los cuales el blastocisto permite la formación del embrión hasta los 3 meses, donde se forma la placenta y los anexos embrionarios, y desde los 3 meses hasta el final del embarazo lo vamos a llamar feto. Durante del tercer mes en adelante podemos decir que el feto crece y madura en sus órganos. Los 3 primeros meses son los meses de formación. Pero la placenta, la comunicación de la madre con el feto, ¿no es cierto?, a través de la placenta. La comunicación madre-placenta-feto se realiza a través del cordón umbilical. Esta placenta, ¿qué función tiene? La placenta funciona como pulmón fetal, entregando oxígeno y eliminando el CO2 producido por la respiración celular, como riñón fetal, eliminando desechos del metabolismo como la urea y la bilirrubina, que pueden ser tóxicos para el feto, como intestino fetal, absorbiendo los nutrientes como hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, etc. La placenta es también una glándula endocrina de gran actividad durante todo el embarazo, produciendo hormonas que son liberadas a la sangre y tienen efecto tanto en la madre como en el feto. Algunas de estas hormonas ya las habíamos mencionado: el estradiol, la progesterona, la hormona del crecimiento. Son idénticas a las que se forman en otros tejidos, pero otras son producidas en forma exclusiva por la placenta. La gonadotrofina coriónica, que mantiene altos los niveles de progesterona. Y llegando a la parte final del embarazo, tenemos el parto. El parto constituye el momento en que el bebé nace gracias a los 3 procesos que corresponden al trabajo de parto o etapa de dilatación, que comienza con las primeras contracciones que se originan en las paredes del útero, y esto ocurre por acción de una hormona que es la ocitocina, liberada por la neurohipófisis. Esta etapa termina cuando se rompe el amnios, o se conoce como la ruptura de la bolsa. Posteriormente viene la expulsión, el nacimiento propiamente tal, a través del cuello del útero y a través del canal vaginal. Comienza a descender, y primero la cabeza y luego el cuerpo. Una vez que el niño o la niña ha salido completamente, se procede a cortar el cordón umbilical que lo vinculaba a la placenta. El bebé en ese instante comienza a respirar por sí mismo. Posteriormente viene la etapa de alumbramiento. Varios minutos después que ya ha nacido el niño o niña, comienzan nuevas contracciones, ya que se tienen que eliminar los anexos embrionarios, es decir, la placenta y el cordón umbilical. El recién nacido comienza a respirar por sí mismo y posteriormente a alimentarse por vía oral mediante la leche materna. Por lo tanto, la lactancia, la nutrición de este recién nacido, es un aspecto fundamental en su desarrollo, pues de ella depende en gran medida el crecimiento, el bienestar, su sistema inmune. La lactancia materna es beneficiosa tanto para el recién nacido como para la madre, ya que se estrechan lazos entre madre e hijo. La leche materna es producida en las glándulas mamarias
Cada una de estas contiene lóbulos formados por una serie de conductos ramificados que terminan en el pezón. Cada ducto nace en un alvéolo mamario tapizado de células epiteliales especializadas, cuya función es producir la leche. Además de todas las ventajas biológicas que presenta la lactancia materna, el apego, es decir, el contacto íntimo del bebé y la madre, es fundamental e irreemplazable para que éste continúe exitosamente su desarrollo como individuo y para que se establezca el vínculo afectivo entre los dos. Un bebé recién nacido succiona de manera refleja el pezón de la mamá, pero la leche demorará unos instantes en salir. Lo primero que sale es el calostro, líquido que contiene la gran cantidad de anticuerpos que el bebé necesita. El estímulo de la succión debe conducirse desde el pezón hasta el hipotálamo, glándula que originará impulsos nerviosos que provocarán la secreción de oxitocina desde la hipófisis posterior o neurohipófisis. La oxitocina llega por la sangre hasta la glándula mamaria, donde estimula finalmente la eyección de la leche. Y paralelo a la eyección de la leche, en la mamá el útero se está contrayendo, porque éste debe volver a su tamaño normal. Muchas gracias.